En estos momentos, en donde tenemos que estar aislados social, preventiva y obligatoriamente, no nos queda otra que reflexionar, pensar el mundo y pensarnos a nosotros mismos. ¿Estás escuchando Tiempo de Cuarentena? El ciclo de podcast de Estamos en Eso. ¿Cómo se reconfigura la comunicación digital en tiempos de pandemia? ¿Cuál es la utilización que le damos a las redes sociales? ¿Cómo debemos afrontar la sobreinformación? ¿Qué rol deben tener los gobiernos para asumir una comunicación institucional responsable? En este tercer episodio de Tiempo de Cuarentena, Gonzalo Sarasqueta nos aporta su mirada sobre las redes sociales. Gonzalo Sarasqueta es investigador, profesor y coordinador académico del posgrado en Comunicación Política de la UCA. Las redes sociales en tiempo de cuarentena. Para empezar con el tema de la comunicación digital y el coronavirus, me parece importante marcar que es una crisis a nivel global en la que, por decirlo de alguna manera, se estrena la autocomunicación de masas. Este proceso que Manuel Castells, el investigador español, habla de una lógica horizontal donde se destaca más el prosumidor, el productor y consumidor de contenidos, que un emisor activo y un receptor pasivo, que era una lógica más característica de la teledemocracia, ¿no? Digamos que la ciberdemocracia a escala global, con sus matices obviamente en determinadas regiones, pero se estrena frente a una crisis de este alcance. ¿A qué voy con esto? Que en la crisis financiera del 2008 y 2009 todavía las redes sociales no tenían el alcance que tienen hoy en día. Creo que es la primera crisis sanitaria, pero como estamos viendo también obviamente económica y también cultural y también política, en determinados casos, que se estrena en esta lógica de autocomunicación de masas. Esto también representa un problema. ¿Por qué? Básicamente, y la Organización Mundial de la Salud esto lo marcó muy bien, estamos viendo un contexto que está saturado de información. La Organización Mundial de Salud está circulando este término de infodemia, ¿no? Bueno, en la Argentina obviamente lo estamos viendo con nuestra idiosincrasia de tener 44 millones de prosumidores, pero también 44 millones de infectólogos. El riesgo obviamente de esto es que circule información falsa o circule información que no es verdadera en cuanto a la prevención, y creo que hoy más que nunca el tema de la información salva vidas. Entonces creo que ahí asoma un desafío para los gobiernos de intentar que la información que está contrastada por científicos, que la información que es verídica, que todo lo que es comunicación de riesgo, todo lo que es comunicación preventiva, desde usar el tapabocas, desde el 1,5 metros de distancia, desde en qué consiste la cuarentena, quién puede salir, quién no, toda esa información que es fundamental para prevenir el contagio, la ciudadanía esté entrenada para ir a buscar a las fuentes oficiales esa información y no se pierda en el ruido, en la cacofonía que por ahí hay en las redes sociales en torno a estos temas, donde, como decía recién, se generan muchos contenidos que por ahí son falsos o contradictorios. Algo que creo que comunicacionalmente hizo bien el gobierno de Alberto Fernández desde un principio es que encuadró el problema. Algo clave en una comunicación de crisis es generar una imagen de lo que está pasando, una versión de lo que está pasando y no 10 versiones de lo que está sucediendo, como por ejemplo está pasando en Ecuador. Creo que Alberto, con ese encuadre dicotómico de entre la economía y la vida, me quedo de la vida, lo dijo más concretamente en una frase: de la economía se vuelve, de la muerte no. Ese encuadre me parece que le dio una foto, una imagen clara a la ciudadanía de qué es lo que estaba en juego en esta cuarentena y por qué era necesario que la ciudadanía responda y acate cumpliendo la decisión del gobierno. Otro desafío que me parece que tiene en esta autocomunicación de masas que tienen todos los gobiernos, digamos, es el tema de la economía de la atención. Recién decíamos que la OMS está hablando de infodemia, pero bueno, hay un proceso que viene desde hace tiempo, que es que las personas cada vez tenemos una menor capacidad de concentración. James Carville, que era un consultor político que trabajó entre otros con Bill Clinton, en un estudio del 2002-2003 decía que la economía de la atención que tenía el ser humano para escuchar en continuado a un político en la televisión era alrededor entre 43 y 45 segundos. Bueno, hoy en día otros investigadores como Anthony Gutiérrez Rubí está hablando de que nuestra economía de la atención es de 4 segundos. O sea, cuando nos levantamos a la mañana y nos ponemos frente a una página a ver, no sé, sea el New York Times, La Vanguardia, Clarín, La Nación o Página 12, le damos un periodo de gracia de 4 segundos a la noticia para que nos atrape. Si no, pasamos a
a otra noticia. Obviamente esta contradicción que hay entre lo infinito que es Internet y el tiempo finito que tenemos para leer es lo que generalmente nos produce angustia, nos produce estrés o nos produce ansiedad, porque no podemos absorber todo el contenido que está circulando en esta democracia de prosumidores, ¿no? Donde los que producen información no son solamente los medios de comunicación, sino también mi vecino, mi novia o el gobierno. Algunos remedios que me animo a tirar para combatir un poco la economía de la atención en las redes sociales. Primero, lo básico, minimalismo digital, tratar de optimizar el uso de la tecnología, tratar de controlar el acceso al celular, que no se vuelva algo compulsivo. Por ejemplo, una buena metodología es trabajar en bloques de 40 o 60 minutos en un ordenador o frente a una computadora y que el celular esté en otro espacio físico, que no esté al alcance para distraernos el celular, sino que esté en otro espacio físico. Otro ejemplo también es no tener muchas ventanas abiertas en la computadora mientras estamos trabajando, tratar de trabajar en silencio o en todo caso con música instrumental de fondo y que no haya una voz que nos distraiga. Son diferentes trucos para tratar de combatir el tema de la distracción y la concentración. Dicho sea de paso, hasta los mismos ingenieros de Silicon Valley entrenan esto. La atención se entrena. La atención hoy en día es un bien escaso que se lo están disputando todas las empresas, todas las plataformas globales y se entrena. Como se entrena ir al gimnasio, también se entrena la concentración. ¿Cuáles son las redes sociales que más sirven para transmitir mensajes? En cuanto a las redes sociales, asegurarse que nuestro mensaje como gobierno en una comunicación de crisis llegue a toda la sociedad. En ese sentido, obviamente los niveles de conectividad o lo que se dice la brecha digital, tenemos que asegurarnos de que el mensaje de la cuarentena o de las profesiones que están exceptuadas del confinamiento llegue nuestro mensaje. Por ende, en algunos lugares vamos a poder utilizar las redes sociales y dentro de las redes sociales ver también cuáles son las redes sociales que tienen alcance, si es Facebook, si es Instagram, hasta incluso si es TikTok, como ya lo están empezando a sumar algunos políticos, si es WhatsApp. O sea, fijarse también cuál es la red social que consume y algunos de los cortes que podemos hacer, por ejemplo, puede ser el generacional. Dicho sea de paso, Sanna Marin, que es la primera ministra de Finlandia, que tiene 34 años, es la primera ministra socialdemócrata, una de las más jóvenes del mundo, lo que hizo, por ejemplo, para llegar a los centennials fue utilizar a los influencers de su país como parlantes. Ahí entendió que hay que segmentar, que por ahí la conferencia de prensa que la ve la gente de la tercera edad no la ven los centennials. ¿Por qué? Porque no consumen televisión. Bueno, entonces en ese caso usar de parlantes a los influencers me parece que son recursos que hay que ir utilizándolos. Redes sociales y medios de comunicación. Otra cosa que me parece interesante es la simbiosis que hay que hacer entre las redes sociales y los medios de comunicación. Está vinculado con esto que decíamos de Sanna Marin. Básicamente lo que estamos viendo actualmente, la comunicación política se divide en tres arenas. El territorio, o sea, la comunicación física personal, el boca a boca, el cara a cara, el mundo virtual 2.0 y el mundo de los medios de comunicación. Son tres arenas diferentes. Obviamente, por el tema de la cuarentena, la comunicación interpersonal está clausurada en este momento y hay que jugar con las otras dos arenas. Bueno, esas dos arenas hay que tratar de conjugarlas, ¿no? Los medios de comunicación y las redes sociales. Ya hay muchos gobiernos que están haciendo por un lado conferencia de prensa y por otro lado live o incluso conferencia de prensa, pero que también las dan por live de Facebook, por decir un ejemplo. De hecho, la primera ministra de Noruega, Erna Solberg, utilizó una conferencia de prensa para niños a través de internet. Conectó a los niños y les respondía las inquietudes de los niños mediante internet. Andrew Cuomo, que es el gobernador del estado de Nueva York, también está usando tanto a los medios de prensa, insisto, para llegar a un determinado segmento de la ciudadanía, como las redes sociales. Y dentro de las redes sociales, algo que también es importante es variar la tipología de contenidos. Hacer contenidos de tipo informativo, hacer contenidos interactivos, videos emotivos, videos con voces ciudadanas o de profesionales de la salud, de cómo están viendo el tema, consejos de expertos. O sea, tratar de ir variando lo más que se pueda la tipología de contenidos. A grandes rasgos, consejos claves para el diseño de mensajes en redes sociales en este contexto: lenguaje sencillo, lenguaje concreto, que no haya abstracciones, ni giros, ni ambigüedades, que sea un mensaje que no tenga la posibilidad de doble lectura, mucha información de lo que está pasando y de cómo hay que cuidarse, evitar los antagonismos. La sociedad lo que está pidiendo es cooperación, no está pidiendo conflicto, y obviamente algo que me parece que por ahí los liderazgos como Boris Johnson o Donald Trump o Jair Bolsonaro no lo entendieron, que es el tema de la humildad, de rejerarquizar o revalidar la palabra del experto, ¿no? Del médico, del experto en epidemia, del experto en infectología. Darle ese lugar, me parece, al médico es clave en este contexto. Por lo menos tener al ministro de Salud al lado para que responda a las preguntas que son muy técnicas o muy específicas.
¿Cómo se reconfiguran nuestros hábitos con las nuevas plataformas virtuales? Si me tienen que preguntar en estos cambios acelerados, en este proceso totalmente revolucionario de comunicación que introdujo esta situación inédita, yo diría que uno de los grandes ganadores son las plataformas de teleconferencia, de la cual, no exento de sus problemas de seguridad, sobresale Zoom, quintuplicó sus seguidores, aumentó notoriamente el valor en la bolsa, indudablemente es uno de los ganadores, pasó a Twitter en usuarios. Me parece que son uno de los grandes ganadores, y también ahí despiertan un par de preguntas de cara al futuro. Por ejemplo, las clases virtuales en las universidades, las reuniones virtuales en las empresas. ¿Qué de todos esos procesos que hoy estamos obligados van a continuar como sedimento? O sea, van a trascender a la cuarentena. Creo que eso es una buena pregunta, porque cambia mucho lo que es la lógica del espacio público y la lógica del espacio privado. En nuestro departamento empezamos a tener tanto espacio público como espacio privado. Cuando hacemos un webinar, una conferencia o un Zoom, ustedes van a poder observar que del pecho para arriba es el espacio público que se ve de ustedes, que seguramente es donde se ponen la camisa, donde se arreglan, se pintan, se peinan, etc. Y del pecho para abajo, por ahí están en ojotas, en medias, en lo que sea. ¿Por qué? Porque es el espacio privado. Entonces, al fin y al cabo, la distinción entre esfera pública y esfera privada termina siendo una cuestión de cuadros audiovisuales. Son aristas que me parecen interesantes para marcar los cambios que está produciendo el coronavirus. ¿Cómo son en la actualidad nuestras realidades virtuales? ¿Cómo será el futuro? Para terminar, también con preguntas o interrogantes que se abren. Uno, me parece que es clave, y lo marcaba Manuel Castel en un artículo este fin de semana en el diario catalán La Vanguardia, definitivamente entramos a un mundo híbrido, a un mundo que va a estar constituido tanto como por la realidad física como por la realidad virtual. Fenómenos, como decíamos recién, el teletrabajo se va a empezar a consolidar más, proceso que por ahí hubiese llevado años, el coronavirus los aceleró y los comprimió en un mes y medio o en 2 meses. Debido a esto, otra cosa que tenemos que entender en Latinoamérica es que, como se aceleraron también esos procesos comunicacionales, también se van a acelerar y profundizar las brechas sociales. La clase media, que tiene la posibilidad, o la clase media acomodada, o la clase alta, tiene la posibilidad de acceder al teletrabajo, incorporó una cantidad de habilidades comunicacionales en este mes y medio que probablemente las hubiese incorporado en 2 años, como el tema de hacer conferencias, como el tema de hacer diseños, etcétera. Todas las habilidades comunicacionales que fuimos incorporando a la fuerza en este proceso nos recalifican como trabajadores. De hecho, nos convierten casi en trabajadores digitales. Y en cambio, por ahí la mitad de la pirámide social de la economía informal sigue en contacto con la economía física, con la economía de la supervivencia, y eso obviamente a la salida de la crisis va a indicar que un sector de la población se recalificó, se jerarquizó, incorporando herramientas digitales, y otro sector sigue dependiendo de lo que es el trabajo físico. O sea, la brecha comunicacional, más temprano que tarde, o más tarde que temprano, va a mutar en más brecha económica. Y creo que uno de los temas que están muy candentes es el tema de, ¿qué va a pasar con toda la información que le estamos cediendo tanto a las empresas como a los estados una vez que termina el coronavirus? Me parece que ahí está en juego un principio fundamental en la democracia, que es la autonomía y la intimidad, y creo que ahí todavía hay una especie de limbo legal. Europa es una de las pocas regiones que se animó a legislar entre el 2017 y 2018. Hay un documental que se llama Democracy que explica muy bien cuál fue el proceso para ponerle un marco legal al tema de la protección de datos. Figuras como el derecho al olvido o el consentimiento o la encriptación de los datos, me parece que hoy en día posicionan a Europa para estar un poco mejor plantada frente al tema de la privacidad de las personas y de la autonomía. A veces creemos que China es el único como ciberleviatán, ¿no? Hay un libro del filósofo español Lasalle que habla de esta especie de panóptico digital, que es el Estado chino que controla y tiene toda la información de la ciudadanía, pero también tendríamos que pensar que en Occidente ese ciberleviatán son este acrónimo de las GAFA: Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Ellas son las que ocupan ese lugar que en China lo ocupa el Estado chino. Ellas son las que en Occidente tienen constantemente todo lo que hacemos, todo lo que compartimos, todo lo que likeamos, todo lo que buscamos, y cómo a través de eso venden datos nuestros o generan mensajes ad hoc a la medida nuestra para que consumamos. Me parece que este es el debate que se viene. ¿Qué va a pasar con todos los datos que producimos? Que aparte son muchos datos. El confinamiento lo que hizo fue aumentar la producción de datos. En eso el Estado va a tener que jugar un rol fundamental para proteger al ciudadano, porque el ciudadano, la única herramienta que le queda frente a estas grandes plataformas globales es el Estado, es la legislación. Así que me parece que es uno de los temas que hay que tratar.
Esto fue Tiempo de Cuarentena. El ciclo de podcast de Estamos en Eso. Si te gustó el podcast, suscríbete a la página de YouTube de Estamos en Eso. También te esperamos en Instagram. Estamos en Eso OK. Gracias.